presenta la entrevista del día. Gracias por permanecer en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Le damos primero la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Monegro. Buenos días, compañeros. Y al pie del cañón. Buenos días a todos. Estamos con nosotros un entrevistado que es muy oportuno, el momento en el que está viviendo la República Dominicana, don Carlos Segura Foster, es un gran conocedor del sector agropecuario de la República Dominicana. Fue administrador del Banco Agrícola y ha estado en toda la actividad vinculada a toda la actividad agropecuaria desde es su pasión, pero además también como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Don Carlos, muchas gracias por aceptar otra invitación que se le hicimos rápido y aceptó inmediatamente. Muchas gracias, don Carlos. Soy usted, hermano. Buenos días a usted y a Germán. Gracias, saludarle a ambos. Gracias, don Carlos. Gracias. Placer. Igualmente. Sin duda que la pregunta obligada en esta circunstancia es: ¿qué está pasando realmente con la fiebre porcina africana? ¿Qué impacto prevé usted que tendrá esto en la porcicultura y en la agropecuaria en sentido general? Bueno, realmente es una situación muy preocupante la presencia de la peste porcina africana. Teníamos 40 años que no se nos presentaba un problema de tal magnitud. Y desde el mes de noviembre, en nuestro país se viene tratando. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente le escuchamos, perfectamente. Desde noviembre se viene hablando, porque debe recordar la población que hubo una redada en lo que se conoce ahí, el área china de la Duarte, donde hay unos comedores. Sí. Y realmente no hubo mayores consecuencias con relación a eso. Eso sucedió en noviembre del 20. Desde principios de año, por ahí, febrero, marzo, se vienen dando muertes indistintamente en las provincias de la frontera. Realmente a mí muerte de cerdo en la frontera. Realmente a mí me sorprende la cantidad de cerdo en la frontera, porque se supone que no deben haber crianzas organizadas en un rango de 20 kilómetros de la frontera hacia Haití y 20 kilómetros hacia Dominicana. Pero la certeza es que ahora hay cerdo de ambos lados. En Haití hay una enfermedad que es endémica, que se llama Techen. Y nosotros, pues lógicamente, cuando se presenta, lo primero que se ocurre es relacionarla con esa enfermedad. Pero se siguieron sucediendo y de manera gradual. Montecristi, Dajabón, Elías Piña, en la provincia de Independencia, hasta Bauruco se dieron muertes de cerdo. Entonces, ya ¿Eso ahí, es desde cuándo, desde cuándo que se están registrando estas muertes? febrero, marzo, comenzaron la muerte de cerdo en la frontera. Entonces, se habló de neumonía, se habló de una serie de situaciones, pero desde marzo, y eso ustedes lo pueden atestiguar, mi amigo Orlando Sánchez Díaz, que fue el responsable del programa de erradicación de la fiebre porcina africana en los años 79-80, dijo: los síntomas que presentan estos animales que están muriendo son similares a los de aquella época. Si se busca un programa que participó Orlando en Teleradio América y otro que tuvo en Revista 110, van a confirmar esto que le estoy diciendo. Pero nuestras autoridades minimizaron el problema. Y ahora mismo estamos en una situación que lo que nos cuesta a los que amamos a la agropecuaria, como en mi caso, es orar para que esto no pase a mayores. Obviamente, he repetido varias veces que la situación de ahora es diametralmente diferente a la del país en los años 79 y 80.
porque en el año 79 la población porcina del país oscilaba entre 700 y 750.000 cerdos. Hoy en día la población supera los 2 millones de cerdos. Eso significa que hoy hay 3 veces la cantidad de cerdos de aquella época. Pero más que eso, los cerdos que hoy existen genéticamente y con las inversiones en las instalaciones que se han hecho son 40 o 50 veces más caros o de más valor que lo que existían en aquella época, que prácticamente todo eran posibles rústicas. Entonces, en aquella época se eliminó el 100% de la población. Para meses después comenzar un programa que fue muy exitoso de introducir genéticamente favorables para la reproducción. Nuestra porcicultura es una de las actividades de la agropecuaria que más ha avanzado y que más fortaleza tiene, pero que además produjo una sólida industria de embutidos. Para que se tenga una idea de lo que es la porcicultura para nuestro país, de ella dependen entre 320 y 330.000 trabajadores directos o indirectamente. Diariamente, hasta la aparición de la enfermedad, se llevaban entre 100 y 120.000 cerdos diariamente a los mataderos, con un precio que oscilaba entre 12 y 13.000 pesos por cerdo. Cuantifiquen ustedes lo que significa esta actividad disminuida. Por suerte, como les dije, entre un 70 y un 75%, aquí hay granjas sólidamente establecidas, con unos niveles de producción y de calidad similar a las mejores industrias porcinas de cualquier parte del mundo. Estamos hablando que 2/3 partes o 3/4 partes de la porcicultura podría estar en empresas sólidas con sistemas de bioseguridad. Pero la bioseguridad también obliga a tener mucho cuidado, porque no es 100% seguro que esa enfermedad le llegue. Yo he venido observando que nuestras autoridades minimizan el problema. Y les voy a narrar porque le doy mucho seguimiento a los asuntos de la agropecuaria. La primera noticia que nos dieron oficialmente era que se habían encontrado pequeños focos. Es decir, cuando le ponen pequeño, ya lo están minimizando. Pequeños focos en 2 provincias, Montecristi y Sánchez Ramírez. Y entonces yo me pregunté, ¿pero cómo hacer si en Dajabón, Elia Piña y Maní se está muriendo cerdo también? Bueno, 48 horas después ya no eran 2 pequeños focos, ya eran focos en 11 provincias. Pero cuando dan los nombres de la provincia, solamente citan 8 provincias. Y yo digo, ¿por qué citan 8? Y mira este contraste. ¿Cómo es posible que haya peste porcina en Santiago, las hermanas Mirabal y La Vega, 3 provincias que hacen colindancia con la provincia de Payá, y en el Payá no haya? Y también dije lo mismo con relación aquí. ¿Cómo es posible que en el distrito haya, que prácticamente no hay agricultura, y que no haya en la provincia de Santo Domingo, que tiene zona con vocación rural, como es Hato Nuevo, Los Acarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Norte, Hacienda La Estrella, Guerra, San Luis, Boca Chica, La Caleta? Bueno, la realidad es que poco tiempo después ya no son 11, son 14, y se incluyen estas que movían a preocupación. Ya lo que se está diciendo es que las autoridades no han planteado la total veracidad, que no han hablado con la verdad completa de la magnitud del problema. Y se dice más, se dice, óigame bien, porque me gusta ser responsable en lo que digo, que el domingo hubo matanzas de cerdo en 3
grandes granjas que tenían sistemas de bioseguridad en el Cibao. Eso las autoridades no lo han confirmado, pero a mí me han llegado de fuentes altamente confiables. Y de ser así, entonces ya tenemos que multiplicar nuestra preocupación. Carlos Segura Foster, ¿cuáles son evidentemente ya la peste porcina está aquí confirmada, se están produciendo ya sacrificios de cerdos en varias provincias? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Carlos Segura Foster, un conocedor del sector, ante esta situación ya expandida por todo el país? Se impone un encuentro del sector productor con las autoridades y acopiar conocimientos y sabidurías de gente como el caso del doctor Orlando Sánchez Díaz, que participó en el programa de los 79 y 80. Acopiado toda esa experiencia, hay que hacer una mesa de conversación, porque ciertamente de producirse el crecimiento de esta grave enfermedad y abarcar la porcicultura en general, nuestro país se va a ver abocado a una seria situación. Monegro, mire, el año pasado, 20, que prácticamente tuvo 9 meses de pandemia, este país produjo 107 millones, más de 107 millones de kilogramos de cerdo. Esa es una de las carnes de mayor consumo de nuestro país. Y además, repito, sostiene ya en un porcentaje casi del 100% la industria de embutido. Si no se unifican los esfuerzos del sector productivo privado, que tiene cientos de millones de pesos invertidos con las autoridades, y las autoridades no aceptan las recomendaciones, este mal en poco tiempo no solamente va a afectar a la porcicultura, porque un país afectado de esta enfermedad inmediatamente ve restringida, en primer lugar, la visita de los turistas, que nosotros hemos ido recuperando como ningún otro país. En segundo lugar, van a poner restricciones a las exportaciones recibidas de Dominicana. O sea, ningún país se va a sentir halagado con importar mercancías de aquí, porque en la mercancía puede ir el virus que puede afectar la porcicultura. A propósito Entonces, de eso, don Carlos, disculpe la interrupción. ¿En cuáles países de la región hay? Porque estaba leyendo la Organización Mundial de la Salud que habla de 50 países en todo el mundo donde hay actualmente la peste porcina africana. Pero aquí en la región del Caribe, con la aparición aquí en República Dominicana, se incluyen los 5 continentes del mundo, pero este es el primer país del continente americano en la actualidad. Ha habido en otras ocasiones en otros países, pero en este momento solamente está certificada la presencia de la peste porcina africana aquí en Dominicana. Está generando un efecto colateral el tema de la peste porcina, y es el incremento del consumo de otras carnes. ¿Qué hacer para evitar las alzas de las otras carnes como la que estamos viendo del pollo, por ejemplo? Bueno, nosotros le dijimos desde que comenzaron a morir cerdos que la lógica era que se trasladara el consumo al pollo, y recomendamos por vía de algunos amigos que se incrementara la producción de pollo, porque nuestra producción de pollo, como es lógico, se vio restringida por la reducción de la demanda. Te voy a decir, Monegro, nosotros tenemos una capacidad para producir cada 40 días 25 millones de unidades de pollo de 4 libras cada pollo, o hasta de 4.4 libras cada pollo. Pero hemos tenido que mantener la producción oscilando entre 16 y 18 millones
porque esa es la demanda que se produce por la reducción de los turistas, por la reducción de los programas de alimentación escolar y por la situación de la pandemia en sentido general. ¿Qué resulta? Que cuando comenzaron a morir los cerdos, un grupo importante recomendó aumentar la producción y se dispuso a aumentar para que en vez de 18 que se tenía planificado producir el mes de julio, aumentarlo a 18 millones. Y de 18 se autorizó además aumentarlo a 19 millones. Y te voy a explicar por qué se pueden dar estas situaciones. La industria del pollo está dominada por los empresarios, que a veces son los mismos, de las abuelas, de los pollos fértiles, de las ponedoras. Y entonces eso se integra en la comisión avícola, que mes por mes, por lo menos hasta que yo fui autoridad, se reunía para planificar la producción ideal, conveniente, necesaria del mes siguiente. Aquí hubo un fallo en diciembre, que se planificó mal. En un mes que se consumía alrededor de 19 millones, se planificó producir solamente 17.4 millones. Y eso fue lo que creó el problema de la explosión de los precios en diciembre. Debe recordar que en diciembre se dispararon hasta 80, 85 pesos y hubo provincias que no llegó pollo para la Nochebuena. Bueno, pero eso se ha mantenido latente. Entonces, ahora, a pesar de que se autorizó el aumento y que tenemos capacidad de producir más, todo lo que se necesite para satisfacer la demanda adicional como consecuencia de la reducción del consumo de cerdo, se ha tomado para mí la incorrecta decisión de importar pollo desde los Estados Unidos. Todas las importaciones de cualquier parte del mundo, pero particularmente Estados Unidos, que tiene varios estados afectados de enfermedades graves de la avicultura, es una amenaza para la eficiente industria avícola que junto con la porcicultura de la parte de la pecuaria son la parte más eficiente. Y no Tanto los avicultores dominicanos no se puede como los combinar, porcicultores. don Carlos, no se puede combinar un poco para frenar el incremento súbito del precio del pollo. No se puede importar momentáneamente y después, aunque poco a poco, ir aumentando la producción nacional. ¿Qué sugiere? Mire, pueden producir más ahora mismo y pueden importar. Y no se va a cortar lo que está sucediendo. Porque es que lamentablemente nuestras autoridades del sector agropecuario, principalmente el ministro de Agricultura, ha perdido la credibilidad. Porque dice una cosa hoy y mañana dice lo contrario y pasado mañana dice otra cosa. Y entonces con estas situaciones no se puede jugar. Yo vi cuando se reconoció la peste porcina que comenzaron a decir que eso no era nada porque eso no hace daño al humano. Y yo digo, ¿y qué más daño se le puede hacer al humano? Que se pierdan 320,000 empleos. No es cuestión de si se come o no se come. Y yo quiero decir con la responsabilidad que me caracteriza. Un cerdo infectado no debe ser consumido porque le produce gastroenteritis a quien lo consume. O como dicen con otras palabras, que no voy a repetir por respeto a los oyentes. Pero se puede consumir el cerdo que no se ha infectado y no va a tener ningún problema de salud el consumidor. Pero resulta que hay un efecto. Pero don Carlos, dice la FAO, la ICA, el organismo internacional de salud animal, también leí hace 3 días la OMS diciendo que eso no representa ningún peligro para la salud humana. Para el contagio de la salud humana. Vuelvo y le repito. No, dice, porque lo he leído, dice que yo he leído todo el material sobre eso y yo sé por qué los pronunciamientos. Nosotros no podemos producir el pánico para que se elimine la situación. El cerdo no infectado se puede consumir, pero el cerdo que se infecta y la piara de donde hay un infectado, el protocolo manda, y eso lo dicen esos organismos,
a la eliminación, la incineración y el enterramiento de los cerdos para evitar la propagación. Esa es la realidad. Conversamos con don Carlos Segura Foster, especialista en materia agropecuaria. Don Carlos, estamos muy concentrados en el tema de la peste porcina porque es la que está afectando ahora. Pero anteriormente a esto, habíamos tenido algunas situaciones con la producción. Sí. Sí, disculpa, me estoy leyendo, entré porque me asustó lo que dice don Carlos, que es un conocedor sin duda de ese sector. Y dice la FAO que no existe ningún peligro para la salud humana por el consumo de la carne de cerdo, aunque, sí, esté afectado. Bueno, eso de aunque esté afectado, no lo dudo, pero que no vamos, mire, el problema no es si se afecta la salud o no. El problema es que si desaparece la actividad porcina, nuestro país se va a ver afectado en una grave crisis que puede mandar a la calle a 320,000 trabajadores que viven de eso. Y con el que tema puede de la eliminar la industria de embutidos. Y el tema de la seguridad alimentaria. Y afecta a la seguridad alimentaria. Así es, mire, usted quiere saber lo que significa la seguridad alimentaria. ¿Por qué nuestro país tenía tanta estabilidad de precios? Mire, en el 15, la autosuficiencia alimentaria, que es diferente a la seguridad. La autosuficiencia cubrió 89.4% de la demanda. En el 16, 89.7%. En el 17, 87.5%. En el 18, 87%. En el 19, 88.5%. Y esa riqueza de este país no se puede tirar por la borda, porque el daño de la porcicultura tiene gravísimas consecuencias porque arrastra problemas serios para las otras actividades de oferta de alimentos. Entonces no podemos de que si se consume o no se consume, porque lo que tenemos que trabajar ahora es para que la peste porcina africana no se lleve de paro la porcicultura. A lo que hay que salvar es a los puercos, no decirle a la gente que coma rabito u orejita. Es que hay un problema serio y no se puede decir hoy 2 focos, mañana 8, pasado mañana 11 y después 14, cuando en un país tan pequeño se supone que por lo virulento de este virus, por lo rápido que se contagia, esto debe estar afectando mucho más áreas de la geografía nacional. Es muy probable que uno de los escenarios que están planteados sobre la mesa es la eliminación de la población porcina dominicana. Esa es una posibilidad. ¿Qué tan Pero yo creo que debemos hacer, Monegro, sí. Debemos luchar, Monegro, por salvar la parte de la alta genética. Porque si nosotros logramos salvar esa parte y en 6 meses el país se declara libre de la peste porcina africana, en un programa rápido nosotros podemos repoblar por esa buena genética que tenemos la totalidad del país y volver a los niveles de producción y aumentarlo, porque nosotros tenemos una deuda, óigame bien, nosotros, y me incluyo, productores, autoridades, desde el año 1972 a la fecha, y oye que pasamos todos los gobiernos de todos los partidos, incluyendo los de mi partido, tenemos un déficit que no hemos podido ser certificados libres de enfermedades como el Newcastle en la avicultura o la fiebre porcina o la peste porcina clásica, que fue la que impidió que nosotros siguiéramos exportando carne de cerdo. Y nosotros tenemos que ser certificados libres de gripe aviar, libre de Newcastle, libre de peste porcina clásica, ahora peste porcina africana, y también certificado que tenemos mataderos adecuados para que podamos volver a mercado de exportación de carne como lo tuvimos en décadas anteriores. Y en eso tenemos que trabajar productores, principalmente los que tienen millones de pesos invertidos en estas actividades, con las autoridades, en encuentros serenos,
consciente y responsable para actuar, porque al problema ahora mismo de la peste porcina africana se agrega que el programa de vacunación de la peste porcina clásica ha tenido serios problemas porque carecen de personal adecuado y de la cantidad de vacunas demandadas por la población. Y eso tiene que ser enfrentado con responsabilidad por las autoridades conjuntamente con los sectores productivos. Bueno, ahí está hecha la advertencia. Muchísimas gracias a Carlos Segura Foster, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y un gran conocedor del ámbito de la pecuaria. Muchas gracias, don Carlos, por esta entrevista para Cuentas Claras. Gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá oro porque Dios ilumine a nuestros ciudadanos, productores y autoridades para que salgamos airosos de este tremendo problema que enfrentamos en otro mes de agosto, que tradicionalmente ha sido un mes aciago para la producción agropecuaria. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Segura Foster, administrador del Banco Agrícola y uno de los especialistas más distinguidos del sector agropecuario aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias, don